Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Como lo hizo con Samuel, Dios sigue llamando a su servicio para bien de todo el pueblo. Qué hermoso poder responder con la espontaneidad y la disponibilidad de Samuel. Digamos también cada uno de nosotros, aquí estoy porque me has llamado. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía ya en esta primera semana del tiempo ordinario. Nos disponemos a celebrar y a poner en práctica este nacimiento de Jesús, la presencia de Dios en nuestra vida, pero que ahora lo hacemos realidad a nuestra vida cotidiana. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Escucha, Señor, con bondad las súplicas de tu pueblo y concédenos luz para conocer tu voluntad y fortaleza para cumplirla. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel,
Y él respondió: aquí estoy. Samuel fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Pero Elí le dijo: yo no te llamé, vuelve a acostarte. Y él se fue a acostar. El Señor llamó a Samuel una vez más. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Elí le respondió: yo no te llamé, hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel aún no conocía al Señor, y la palabra del Señor todavía no le había sido revelada. El Señor llamó a Samuel por tercera vez. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Entonces Elí comprendió que era el Señor el que llamaba al joven, y dijo a Samuel: ve a acostarte, y si alguien te llama, tú dirás: habla, Señor, porque tu servidor escucha. Y Samuel fue a acostarse en su sitio. Entonces vino el Señor, se detuvo y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Él respondió: habla, porque tu servidor escucha. Samuel creció. El Señor estaba con él, y no dejó que cayera por tierra ninguna de sus palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé confiadamente en el Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Feliz el que pone en el Señor toda su confianza y no se vuelve hacia los rebeldes, que se extravían tras la mentira. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quisiste víctima ni oblación, pero me diste un oído atento. No pediste holocaustos ni sacrificios. Entonces dije: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En el libro de la ley está escrito lo que tengo que hacer. Yo amo, Dios mío, tu voluntad y tu ley está en mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Proclamé gozosamente tu justicia en la gran asamblea. No mantuve cerrados mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron de inmediato. Él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos. Al atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados, y la ciudad entera se reunió delante de la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos que sufrían de diversos males, expulsó a muchos demonios. Pero estos no los dejaban hablar porque sabían quién era Él. Por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto. Allí estuvo orando.
Simón salió a buscarlo con sus compañeros y cuando lo encontraron le dijeron, todos te andan buscando. Jesús les respondió, vayamos a otra parte a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido. Y fue por toda la Galilea predicando en las sinagogas de ellos y expulsando demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, el Señor aquí dice que sana a muchos enfermos que sufrían diferentes males. Entonces ya es sana. ¿Cuáles son estos diferentes males que nos aquejan a nosotros como comunidad? Porque está y en todos los niveles, queridos amigos, todos los niveles. Nadie se puede hacer entonces aquí del chancho rengo y se peandare coi orenda y pea orela ora institución y ponamba, etcétera. No. Tenemos en todas las instituciones, queridos amigos, dificultades y problemas. También en la iglesia somos pecadores, la iglesia es pecadora, ¿entienden? Pero justamente porque Cristo es el santo, en estos días síganme, peyugue. Entonces no hay. Pero esta secuela Christi, sobre todo, es porque entendemos que en este caminar nosotros vamos hacia el alter Christi, es decir, ser los otros Cristos. Entonces la ñandeyara o monguerano dice a muchos enfermos de diversos males. Ñande no ya ve y catu hanguaisha la ñamonguera mía ve ñande. Amo ñamoñe punuta ñamonguera hangua. Da ella ina ya hangua pe hospital o lo que sea, coago monguera que pea que no. Es verdaderamente del sentido de las actitudes y de ese compromiso con el Evangelio. Algo la ñande yara o esa caña de construyan, hagan. Ustedes son los responsables en la construcción del reino de Dios. Ñande la yagueruta es una peñan de yara, peñan de aputebe, lleva peñan de yo que venguana, yagueruta ve peñan de institución peguana, peñan de comunidad venguana. Peñan de activación y cote formal, peñan de yara, regañan de hoy y cote veina para hacer el camino de la santidad, de la felicidad y de la realización. Queridos amigos, y es interesante, ¿verdad? Porque este ejemplo tan lindo, vamos a comenzar por casa, y señan de ave, porque le llevan a la casa de Simón y Andrés. Ave la suegra de Simón Pedro, es el que está en cama con fiebre. A él hace que tú imaginas. Entonces, ella es el año de fiebre, porque la fiebre, queridos amigos, quiere decir que hay algo que no funciona en el cuerpo. Esa es una alarma, ¿verdad? Veo que mondas hoy que te dan de droga, ven la alarma, te hablan de cosas, lo que sea, poco, bueno. La fiebre es alarma dentro del cuerpo, queridos amigos, justamente para poder, se sobrecalienta el cuerpo para poder rechazar, ¿verdad? Rechazar a ese ladrón, rechazar a ese virus, rechazar a ese germen, o lo que sea, lleva. Bueno, Joveya digo, lleva, peñan de yara, ñebo llega tu hanguaisha, la oñejeno y lleva, porque le llevan. Entonces, se lo dijeron de inmediato, de que la suegra estaba enferma, y se acerca, la toma de la mano y la hizo levantar. Solo esta característica hoy podemos reflexionar, queridos amigos, porque para sanar a nuestros hermanos necesitamos mucha humanidad. Lo tomó de la mano y la levantó. Eso quiere decir, queridos amigos, que es la humanidad. Es decir, nuestra cercanía, nuestra presencia, nuestro deseo de hacer el bien y entonces esa bondad y esa misericordia hacia nuestros hermanos es lo que verdaderamente cura. Así es que seamos también nosotros de aquellos que pasamos la mano al hermano para poder sacarlo de esa situación de pecado, de esa situación de alejamiento del Señor. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor nuestras intenciones.
A cada intención respondemos, anunciaremos tu reino, Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestra iglesia, para que cure las dolencias de tantas personas y familias a causa de las injusticias y el egoísmo, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por los alejados de Dios, para que sientan la misericordia de Dios que reconforta y anima a seguir adelante el camino, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestras familias, para que fomenten la fraternidad y la práctica de la vida cristiana, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, el sacrificio que vamos a ofrecerte y por sus méritos escucha nuestras filiales oraciones y santifica toda nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de nuestra creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, a una con los ángeles, cantamos tu gloria gozosos, cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo.
Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Y en mi interior vas haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión, me haces templo de la Santa Trinidad. Ven y cena conmigo, ven y mora en mi hogar, ven y nunca me dejes, pues sin ti me moriría. Me has herido con tu amor, ven y mora en mi interior, que te quiero comulgar, Señor. Oración. A quienes has alimentado con tus sacramentos, concédeleos, Dios Todopoderoso, servirte con una vida que te sea agradable, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. ¿Quién es esa señora revestida de sol, tan blanca como nieve, de estrellas coloradas? ¿Quién es ella? Ella es la Inmaculada, Inmaculada, Madre
corazón, nuestro corazón. Estamos vivos y vivimos, amarte es nuestro destino. Y aunque este viaje es distinto, no hay más que solo un camino. Llegar a vos, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Solo quedó hierba seca por donde antes pisamos. Hoy hay flores de pureza, pues hacia ti caminamos. Espéranos, la 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 la, la 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 la, la 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 la.